Conversar con el señor Santiago Mariani, analista político. ¿Qué tal? ¿Cómo está, Santiago? Hola Jorge, buenas tardes. Buenas tardes, gracias por atendernos. Bueno, para comentar algunos temas de coyuntura, por ejemplo, la reunión que ha sostenido esta mañana el presidente de la República, Pedro Castillo, con el titular del Congreso, el señor William Zapata. Bueno, se ha dado un aparente clima de cordialidad, de tranquilidad. Suponemos nosotros que esto podría ser, ojalá sea así, el inicio de una etapa más calma, más tranquila, frente a todos los avatares que hemos sido testigos los peruanos de un tiempo a esta parte. ¿Qué opinión tienes al respecto? ¿Crees que se está abriendo una posibilidad de diálogo, de consenso entre el Ejecutivo y el Legislativo? Jorge, me parece altamente positivo, y lo subrayo y con mayúsculas, que finalmente podamos ver que en este enfrentamiento que el Poder Ejecutivo y el Congreso mantienen desde el año 2016, cuando el fujimorismo decidió desconocer la victoria de Pedro Pablo Kuczynski y con la mayoría que tenía en el Congreso se dedicó a trabar la acción de gobierno, y eso catapultó, digamos, las peores prácticas en la política peruana. Que ahora veamos al presidente acercándose a hablar con el presidente del Congreso que acaba de asumir, me parece que puede abrir, y ojalá así sea, un capítulo distinto en la dinámica política entre los poderes ejecutivo y legislativo. Por lo pronto se ha entregado un documento denominado Consenso por el Perú, ¿no? Que tiene una serie de aspectos referidos a la estabilidad política, por ejemplo, y la reforma constitucional, un tema pendiente por el Congreso de la República. No se han tratado de hacer algunas reformas, pero sin embargo no es suficiente. ¿Qué opina usted al respecto? Que haya por lo menos una especie de hoja de ruta de temas que se puedan discutir y dialogar eventualmente. No hay ninguna forma de encontrar respuestas a los temas que la ciudadanía está demandando sin un diálogo civilizado entre los poderes del Estado, es decir, entre los representantes que la ciudadanía ha elegido para que traigan respuestas a los temas más acuciantes. La agenda presenta temas que requieren una respuesta urgente. Por ejemplo, el tema de la crisis alimentaria, que ya está golpeando al Perú. Hay 3 millones de peruanos y peruanas que no están pudiendo completar 3 comidas diarias, que están pasando un momento muy difícil como resultado de la crisis mundial que estamos viviendo. Venimos de una pandemia que dejó 300.000 muertos. Por lo tanto, lo que la ciudadanía está esperando en su amplia mayoría es ver que los políticos se dediquen a tratar de encontrar respuestas y soluciones antes que estar en esta disputa de poder para ver quién le gana primero a quién y quién saca primero a quién del poder, sin buscar la posibilidad de construir una gobernabilidad y una calma que necesitamos para que las autoridades puedan encontrar esos consensos y esas soluciones que están esperando. Escuchándolo, se me vienen a la cabeza algunos comentarios de congresistas durante el debate de ayer para otorgarle el permiso al presidente de la República y pueda viajar a los Estados Unidos para participar de la Asamblea de la ONU. Y previamente al debate habían algunas posiciones, ¿no? Como por ejemplo, en contra de que el presidente pueda viajar o que el Congreso le dé el permiso correspondiente, incluso que pudiera enviar al Congreso el discurso con el que iba a participar en esta asamblea para que se pudiera revisar previamente. Estas cosas, estos aspectos, estos comentarios, estas exigencias, ¿considera que disminuye o baja el nivel de lo que debería ser la oposición frente al Ejecutivo? En el exterior y especialmente en nuestra región, Jorge, miran con mucha sorpresa lo que viene sucediendo de parte del Congreso hacia el Poder Ejecutivo. No olvidemos que cuando en Colombia se produce el cambio de gobierno histórico y la izquierda llega con Petro a gobernar Colombia, era una oportunidad muy importante para que el Perú estuviera allí presente a través de su presidente, dando una señal de apoyo muy contundente al proceso democrático colombiano. Y lamentablemente por esta puja interna donde el Congreso creo que no estuvo a la altura de las circunstancias,
no le permitió viajar al presidente de la Nación. Hubiera sido lamentable que nuevamente no le hubieran permitido al presidente ejercer en el ejercicio de sus funciones, que obviamente la política exterior está bajo su responsabilidad, no pudiera estar presente en la Asamblea de Naciones Unidas. Creo que más allá de lo que pasa internamente, los países en el exterior y especialmente los países de nuestra región leen estas cosas de una manera muy negativa. Y de hecho cuando ocurrió, digamos, cuando no obtuvo el permiso del Congreso para ir a la asunción de Petro, varios países se pronunciaron sorprendidos y en apoyo del Poder Ejecutivo. Por lo tanto, creo yo que si el gobierno encuentra nuevamente a un Congreso que con este tipo de gestos empieza a bloquear la posibilidad de que el Perú pueda ejercer, digamos, a través del Poder Ejecutivo la política exterior y representar al Perú, solo van a ser gestos negativos que van a debilitar la imagen y la posición de Perú en el exterior. Y de hecho podría tomar un efecto contrario a lo que probablemente se tenga desde la posición, en el caso que usted ha mencionado sobre negarle esta posibilidad de viajar a Colombia, ¿no? Un efecto boomerang, ¿no? Porque, bueno, evidentemente hay una serie de cuestionamientos que se han formulado, se han lanzado en contra del gobierno del presidente Pedro Castillo. Hay casos que están siendo investigados en la propia Fiscalía de la Nación, pero digamos que posiciones como las que tomó el Congreso en esa oportunidad, pues más bien quitan del foco la atención de las investigaciones y probablemente victimicen a la figura del propio presidente, ¿no? Exactamente, yo coincido con esa visión, Jorge. Hace pocos días conocimos estudios como el de CPI que mostraba que la figura del presidente estaba creciendo o recuperando el nivel de apoyo con el que había arrancado, que era bajo, y creo que una de las formas de explicar es justamente las decisiones que un sector de la oposición política está tomando, que lo que hacen es victimizar a la figura del presidente y darle a quienes sienten que es parte de un no reconocimiento por parte de un sector de la política, le da elementos como para fortalecer esa sensación de no reconocimiento en el juego político y de acción permanentemente de bloqueo a la posibilidad de que el presidente pueda llevar adelante la agenda de gobierno. Bueno, y de hecho eso ha sido parte de los argumentos que han esgrimido algunos ministros de Estado, por ejemplo, el propio titular de la presidencia del Consejo de Ministros, el señor Aníbal Torres, en varias oportunidades. Actualmente en la Comisión de Constitución del Congreso se está debatiendo sendos proyectos referidos a un adelanto de elecciones generales, ¿no? Digamos que resumidos en esta frase que ha cobrado, digamos, algún tipo de popularidad, ¿no? El que se vayan todos. ¿Considera que esto podría llegar a cristalizarse? ¿Hay posibilidades de que finalmente se pueda llegar a un adelanto de elecciones, o es algo que en realidad es básicamente, como se diría de manera coloquial, fuegos artificiales, un poco para encender el debate? ¿Cómo lo ve? Yo le veo muy pocas posibilidades de avanzar a la posibilidad de introducir una reforma constitucional y que se adelanten las elecciones. En primer lugar, porque en los estudios como el que acabo de citar, la ciudadanía no está pensando ni está demandando un adelanto de elecciones. Y creo que por el contrario, lo que está esperando la ciudadanía es que haya previsibilidad, que haya continuidad y que quienes han sido elegidos para representar a la ciudadanía a través del Congreso, en una elección que tuvo lugar hace un poco más de un año, los han elegido para que gobiernen, legislen durante los próximos 4 años que faltan de tiempo en el Parlamento. Por lo tanto, creo yo que eso no va a prosperar. Creo que no hay consenso ni ciudadano ni de parte de los propios políticos para poder producir ese adelanto de elecciones, que por otro lado no va a producir el cambio que supuestamente se espera que vaya a producir un nuevo proceso
electoral, porque es cierto que aparece esta pregunta retórica del que se vayan todos, pero ¿quién va a venir? Bueno, quienes van a venir son los políticos que tenemos, que son los que están gobernando ahora. Bajo las mismas Y condiciones o reglas de juego, ¿no? Si es que no se hace una reforma política profunda y real. sí, y aún pudiendo hacer una reforma, tanto de las reglas de juego electorales como una reforma político-institucional, los efectos que esa reforma pueden dar también son limitados, porque al final no son tanto las reglas de juego lo que define la forma en que funciona la política, sino cómo los jugadores juegan en ese juego y cómo utilizan las reglas que tienen a su disposición. Por ejemplo, la figura de la vacancia es una figura que está dentro de la Constitución para utilizar en el caso de que un presidente se vea impedido físicamente de gobernar, pero ha sido utilizada llevándola al límite en una interpretación en la cual creo que es un exceso y se utilizó, por ejemplo, para sacar a Vizcarra de la presidencia, cosa que me parece que fue un tremendo error y que introdujo una variable de mucha inestabilidad en el sistema político y se está queriendo utilizar desde el primer día en dos intentos ya que hubo contra el presidente Castillo. Yo creo que el uso de las reglas de juego al límite, sin respetar mínimamente un consenso en el cual se pueda cuidar la inestabilidad, finalmente los que terminamos perdiendo somos todos nosotros, los Claro. ciudadanos y ciudadanas, porque tanto el gobierno como el Congreso al final no pueden hacer la tarea para la que están llamados a realizar. Ahora, bueno, ahí hay en realidad un tema pendiente, una discusión pendiente, ¿no? Refería precisamente a este concepto de vacancia por incapacidad, permanente incapacidad moral, ¿no? Un tema que llegó incluso hasta el Tribunal Constitucional, pero finalmente no se logró dilucidar para finalmente cerrar esta figura que está, como usted señala, en la Constitución, pero que ha sido utilizada en los últimos 6 años de manera constante y por distintos motivos. Se habla mucho de la merma en la institucionalidad en el actual gobierno del presidente Pedro Castillo, ¿no? Cambios en la Policía Nacional, hay una investigación incluso que involucra al presidente por algunos ascensos en las Fuerzas Armadas. Digamos, que algunas designaciones que se han dado en este año, poco más de año y medio de gobierno del presidente de Castillo, para algunos no idóneas. ¿Cómo evalúa usted? ¿Hay realmente un resquebrajamiento de la institucionalidad en el gobierno del presidente Castillo? ¿Hay una merma? ¿Va a ser un trabajo difícil de poder retomar más adelante para tener instituciones sólidas en nuestro país? A ver, creo que este es uno de los flancos más débiles del gobierno en el sentido de algunas de las designaciones que se han producido, de ministros que han terminado muy cuestionados. Creo que el momento más débil en este sentido ha sido cuando se intentó nombrar a Valer como presidente del Consejo de Ministros. La rotación de ministros es muy alta en lo que va en este periodo de gobierno, y así como desde la oposición se le está criticando al presidente que la rotación es muy alta, que hay nombramientos no idóneos, porque eso afecta, digamos, a la gobernabilidad y a la posibilidad de fortalecer institucionalmente al Poder Ejecutivo. Lo mismo tendría que aplicarse entonces para el sentido de introducir la vacancia. Es decir, si la rotación de ministros no fortalece la posibilidad de que el gobierno pueda desarrollar su tarea con toda la fuerza que se necesita, imaginemos entonces el escenario de una vacancia o de adelanto de elecciones. Es decir, lo que se necesita, a mi criterio, en el Perú, tanto desde el Poder Ejecutivo como desde el Congreso, es iniciar un camino muy distinto al que estamos transitando. Por eso arranqué esta entrevista diciendo que me parecía altamente positivo que puedan conversar y llegar a acuerdos. Y Muy me bien. parece que como parte de los acuerdos mínimos tiene que ser no utilizar la vacancia de una forma que no está prevista en la Constitución, dejar de nombrar personas que no son idóneas para las respuestas que se necesitan y a su vez tener un diálogo en el Congreso donde se puedan encontrar
estos acuerdos. Muy bien. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muy amable. Que tengan buenas tardes. Por favor, muchas gracias. Buenas Gracias. tardes. Santiago Mariani, analista político, conversando con nosotros. Son las 3:31 de la tarde, amigos. Vamos a hacer una pausa. Volvemos con más.